buenas amigos, ¿cómo están? ¿Todos bien? Excelente, qué bueno, me da mucho gusto y gracias por acompañarnos a esta cuarta sesión. Seguimos estudiando acerca de tener conversaciones con papá, ¿no? Eh, ya estuvimos viendo las sesiones anteriores que uno de los problemas que tiene el ser humano es que cuando pide, escribió el apóstol Santiago, ¿no? Cuando pide, pide mal, porque pide para sus deleites, decía él. Es decir, no se hacen peticiones delante de Dios de acuerdo a lo que Dios quiere darnos. Pensamos solo en lo que nosotros queremos obtener, pero no en lo que Dios quiere darnos. Y eso se complica entonces porque Dios no siempre está de acuerdo con lo que estamos pidiendo. Eso es así. Y al contrario, si nosotros pedimos lo que es su voluntad, es más fácil que ocurra. Por ejemplo, y hemos estado hablando mucho estamos en condición de hijos, ¿no? Cuando tu hijo se acerca y te pide algo, y que tú sabes que ese algo que te está pidiendo le va a ocasionar problemas, normalmente tú como padre amoroso, ¿qué haces? ¿Se lo das? Claro que no. Claro que no le das eso. Y es un poco así lo que ocurre con Dios. No está para cumplir los caprichos, pero sí para bendecir nuestra vida, para darnos aquello que realmente nos va a servir y nos va a bendecir. Y también hablábamos de que la comunicación que podemos establecer con Dios está ya descrita en lo que se llama el Padre Nuestro. También estábamos viendo de que la idea no es recitar. De hecho, Jesús decía, cuando oréis, y decíamos que orar es conversar. Y Jesús decía, cuando oréis no uséis vanas repeticiones. Es decir, no es necesario recitar, porque de ahí viene rezar. Rezar es recitar, volver a decir, como decir un poema. Pero eso no es la idea. La idea del Padre Nuestro es el modelo que Dios da para que podamos tener una comunicación adecuada con papá. Decía yo que yo tuve que aprender esto cuando niño, ¿no? Si quería obtener algo tenía que pedirlo de forma adecuada. Tenía que tener una comunicación correcta con mis padres, porque si no, entonces no recibía nada, ¿no? Bueno, decíamos que justo como empieza la oración Padre Nuestro, es algo que nos resulta totalmente disruptivo. Llamar Padre al que creó el universo, el macro, ¿no? Las galaxias, las estrellas, los planetas, que creó la vida, llamarle Padre a mí me vuela la cabeza, es casi imposible, ¿no? Porque simplemente la palabra Padre, comentábamos, tiene una implicación de origen, una implicación de genealogía, una implicación de herencia, tiene una implicación de identidad. Yo soy hijo de alguien, mi padre biológico, ¿no? Y yo soy hijo de también mi Padre Celestial. Entonces, estas implicaciones es importante conocerlas. Perdón, para no estar nada más hablando al aire, sin entender claramente qué es lo que implica cada cosa, ¿no? Entonces decíamos, tiene una implicación de origen, una implicación de genealogía, una implicación de herencia, de identidad, de educación y de formación moral y ética. Lo vimos en la sesión anterior. Ok. Y hoy continuamos con esto porque, bueno, si yo soy hijo, ¿cómo es que llego a esa condición de hijo? ¿De dónde viene esta parte? Si me acompañan, vamos a leer
en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, los versículos 12 y 13. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Wow. A ver, aquí hay varios detalles en este versículo que es importante que procedamos a desmenuzar, ¿vale? Dice: mas a todos los que le recibieron, es decir, esto implica que hay gente que no le va a recibir como su Señor, como su Salvador. ¿A quién? A Jesucristo. Mas a todos los que le recibieron. Hay mucha gente, créanme, hay mucha gente, tristemente hay mucha gente que no le recibe, a pesar de que uno está insistiéndoles, diciéndole: mira, Jesucristo es Dios. Bueno, empecemos solo por el pueblo judío. Es triste. Ahora que terminó la semana de Pesaj, o de Pascua, en verdad yo estaba con el corazón partido, lloré incluso, me conmovió una realidad que es muy triste. Jesucristo a lo suyo vino, es decir, a salvar a su nación y de paso por todos los demás. Pero los suyos, los judíos, no le recibieron. Claro, ya hay judíos, algunos de ellos, que han vuelto su rostro hacia Cristo y ya le han identificado como su Señor y Salvador, pero el grueso de la nación judía permanece diciendo: sí, Jesús vino, fue un buen maestro, fue un rabí que estuvo entre nosotros y se acabó, ya es todo, pero Él no es el Mesías. Es triste, porque, me conmueve todavía. Al final de la cena de Pascua, el más anciano de la casa le pide al más joven que salga a la calle para ver si ya llegó el profeta Elías, porque con él va a venir el Mesías. Y normalmente, es obvio, sale el niño o el más joven, regresa y dice: no, aún no. Y entonces la respuesta del anciano es: ok, nos veremos entonces el próximo año, tal vez en Jerusalén. Es duro. No pudieron reconocerle como su Mesías. Y hasta el día de hoy muchos no pueden. Y luego entonces ellos no llegan a esta condición de hijo. Fíjate, mas a todos los que le recibieron. Tú has abierto tu corazón a Cristo. Si no, te invito, mi amigo, a que en este momento abras tu corazón y le digas: Señor, te entrego mi vida. Sé tú el Señor. Entiendo que tú naciste, fuiste a la cruz, o sea, llegaste en carne, naciste de María como ser humano. Fuiste a la cruz a morir por los pecados de la humanidad, y entre ellos obviamente mis pecados. También sé que resucitaste al tercer día y que ascendiste al cielo y estás sentado al lado del Padre. Y por eso te pido que tomes el control de mi vida. Quiero que tú seas el Señor. Con una oración así de sencilla, con una conversación tan sencilla como esta, estás en condición de hijo, porque dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Crees que Jesús es el Cristo? Cuando tú dices Jesucristo, estás diciendo Jesús el Mesías, Jesús el Salvador. ¿Tú lo crees? ¿O simplemente lo hablas como un nombre más?
Si tú lo crees, entonces tienes autoridad, el derecho legal de ser hecho hijo de Dios. ¿No es maravilloso? No tienes que hacer más nada. No tienes que crucificarte. Él ya murió en la cruz. No tienes que rasgarte el cuerpo y golpearlo y azotarlo. No es necesario. Mas a todos los que le recibieron, recíbele. Cree en su nombre, cree que Él es el Mesías. Y de esta manera, tú vienes a ser hecho hijo de Dios. Y dice todavía algo más. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Imagínate nada más qué tremendo. Dice, no son engendrados de sangre, es decir, no tienes tú que demostrar, como los judíos, el linaje. No tienes que decir, yo soy hijo de fulano, que es hijo de, que es hijo de, y que es hijo de, y que es hijo de. No, ya no es necesario. Ya no tienes que demostrar de dónde vienes, de qué es la sangre que forma parte de tu herencia. Porque la sangre que forma parte de tu herencia es la sangre de Cristo, derramada en la cruz, para el perdón de pecados. Por otro lado, tampoco estos hijos que Dios adopta, que Dios toma para sí, tampoco son, engendrados por el deseo carnal, ¿no?, de tener hijos, por ponerlo así, o de tener intimidad en la pareja, ¿no? Y tampoco es porque alguien haya querido. Yo quiero tener un hijo, dice, ni voluntad de varón, o sea, ni siquiera es eso. Yo quiero tener un hijo y lo voy a tener. No, dice, sino de Dios. Entonces, nacemos en Cristo por la voluntad de Dios. Y ojo, la voluntad de Dios ya fue expresada. No te confundas. La voluntad de Dios ya fue expresada y es para todos. Y lo dice claramente la palabra de Dios. Dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero muchos no lo van a hacer. Tristemente. Porque Jesús vino a morir por todos. No murió por los judíos, no solo murió por los católicos, no solo murió por los protestantes, no solo murió por los evangélicos o por los... No, Cristo murió por la humanidad, por todos los seres humanos. Él fue a la cruz. Sabía que iba a sufrir una noche antes de que Él fuera crucificado, o esa noche pues en la que lo prendieron y lo llevaron a un juicio injusto completamente. Esa noche, Él todavía dice que orando al Padre, conversando con papá, Él le decía al que podía salvarle, le rogaba, Padre, que pase de mí esta copa, pero que no sea hecha mi voluntad sino la tuya. Imagínense qué forma de sujetarse. Como ser humano, Él sabía que iba a ser horrible, que iba a ser una de las muertes más tremendas que un ser humano puede pasar. Sabía todo lo que le esperaba, sabía todo lo que iba a sufrir. Y Él, quebrantado, estaba orando a su papá, nuestro Padre, pidiéndole que si no había otra forma de que esto fuera hecho. Y el Padre no le contestó. La respuesta que tuvo fue que lo arrestaron. Hay momentos en los que oraremos pidiendo algo porque no lo queremos y Dios no dará respuesta porque tiene un propósito. El propósito aquí fue que todo fuera injusto. Leía el otro día una publicación que puso un
Jaime Foot se llama, es un pastor en la ciudad de Cuernavaca, en Morelos, México. Muy interesante, porque dice, el diablo no entregó al hijo, fue el propio padre quien lo puso. Y mucha gente se quedó así, ¿qué? ¿Qué? ¿El papá lo entregó? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, era parte del plan para el rescate. Y el hijo lo sabía, pero el hijo dice, voluntariamente yo pongo mi vida. Jesucristo nos ama tanto. De forma voluntaria vino. Nadie lo obligó. Es así. ¿Qué mayor amor puede haber? Después de esto no hay mayor amor. Jesucristo mismo decía, habrá algún bueno que tal vez muera por sus amigos, por otros buenos. Pero no hay mayor amor que este, que alguien dé su vida por no solo los amigos, sino también por los enemigos. Y nosotros éramos enemigos, porque nosotros, como seres humanos, como humanidad, en aquel momento Dios estaba fuera de la ecuación. Hoy día Dios está fuera de la ecuación. Veamos cómo estamos ahora. Tenemos una serie de situaciones que estamos enfrentando por el estilo de vida que tenemos, por la vana manera de vivir. Así lo dice la Escritura. Dice, la cual heredaron ustedes de sus padres. Una vida vacía. Les comentaba yo que vano es eso, es como un grano de trigo que no tiene nada. Es la pura cáscara por fuera, pero adentro no hay nada. Lo único que le puede dar contenido a tu vida, que le puede dar forma, que le puede dar guía, orientación, es Jesucristo y los consejos sabios de Dios que están en su palabra. En fin, pero vuelvo al estudio. Luego entonces, para llegar a la condición de hijo, necesito creer en su nombre, recibirle. Dos requisitos sencillos. Creer que Él es quien dice ser que es el Salvador, Hijo de Dios, Dios hombre, que murió en la cruz y que en su nombre tengo salvación, tengo vida eterna, por creer en Él nada más de esa forma. Y entonces tengo la potestad. ¿Saben qué es la potestad? La potestad es un derecho legal. Aquí ya no hay forma de que alguien venga y te diga, no es cierto, porque tú tienes la evidencia legal. ¿Tú has creído en Él? ¿Crees en su nombre? Eres hecho su hijo. No necesitas más. Ok, seguimos. Ahora, esta condición de hijo tiene aparejado también condiciones que son importantes revisar, ¿vale? Primero, eres libre del temor. Tan importante en estos días. La gente está atemorizada. La gente está aterrada. Me dio mucha risa. Veía un video que publicó también Jaime Foot y decía, era la policía en la ciudad de Cuautla, iban en una patrulla porque había mucha gente en la calle y ahorita debemos de estar guardados en casa para evitar mayor transmisión del virus. Pero era interesante porque el policía que iba, o los policías que iban en la patrulla, traían el altavoz encendido y entonces uno de ellos iba diciendo, a todos los extraterrestres, les pedimos que regresen a su casa, porque nosotros los humanos tenemos miedo de contagiarnos. A ustedes sabemos que no les pasa nada. Pero eso refleja, en verdad, refleja el temor que hay. He visto videos, y hoy más tarde vamos a tener una plática para el sector salud. Lo vamos a transmitir a las 11 de la mañana. Porque queremos llevar una palabra de esperanza a ellos. Y es tan importante, porque yo he visto, de veras,
videos que te parten el alma. Ves médicos, ves enfermeras, gente del sector salud de otras naciones y de nuestro país, hablando de que tienen temor. Recuerdo una enfermera del IMSS, del Instituto Mexicano de Salud, del Seguro Social, perdón, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla, que decía, yo tengo un carácter fuerte, pero tengo miedo, y empezó a quebrarse. Hoy necesitamos abrazar a papá, tener una conversación con él, para que nos libre del temor. Les digo, somos libres del temor y somos herederos. 2 puntos importantes. Leamos esto. Vamos a Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículos 15 al 17. Nos dice así. Romanos 8, versículos 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¡Wow! Hermoso esto. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Increíble, increíble esto. Si no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Sabes? Mucha gente vive esclava, auténticamente esclava del temor. Tienen miedo a enfermarse, a morir, a vivir en pobreza, a sufrir dolor, wherever. Le tienen miedo a la oscuridad. Yo conozco adultos que tienen miedo a la oscuridad. Duermen con la luz encendida todavía, como si fueran pequeñitos. Hay gente que en estos tiempos simplemente no duermen. Leía yo el mensaje de una persona que decía, yo pensé que ahora podría dormir estando en casa, porque estoy trabajando desde casa, y yo pensé que podría dormir, pero, oh sorpresa, he tenido unas noches de insomnio horribles. ¿Por qué? Porque me ha venido mucha angustia ya hacia la noche. En el día, claro, con la luz ves cualquier amenaza que te pueda llegar, a pesar de que no ves el coronavirus. Esa partícula microscópica que apenas se ve con un buen microscopio y tiene que ser hasta de tipo electrónico para ver bien esa partícula, que es una mezcla de proteínas, porque ni siquiera tiene vida, al menos no están considerados como entes vivos, son como máquinas que se reproducen aprovechando las células vivas. Imagínate, esa pequeña partícula que no ves, en cualquier momento te puede atacar. Pero claro, hay gente que en el día dice, por lo menos puedo ver algo. Tal vez aquí puede estar, y limpio con cloro, y desinfecto acá, y me lavo bien las manitas con agua y con jabón como ping-pong, ¿no? Y sigo el consejo de la muñeca fea, me escondo en los rincones para que nadie me vea. O me meto en temas del pescadito, lindo pescadito no quiere salir, y dice, no, porque mi mamá me dijo que si salgo me puedo morir. Pero aún así, aún a pesar de que te estás guardando en casa, aún a pesar de que te lavas las manos, desinfectas todo, sigues las normas, hay gente que no las sigue porque no cree. Es un invento. Y entonces el temor aumenta. Bueno, se ha incrementado a tal punto que hasta los propios médicos y las enfermeras están sufriendo ataques. Ridículo. Producto del
temor, del terror, del supermiedo, porque no puedes verlo, a pesar de que estás, digo, si en el día estás así viendo y estás tenso, imagínate en la noche. Esta persona decía, no duermo, tengo insomnio. Pues claro, todo el día estás tenso porque tienes la amenaza de un enemigo que no puedes ver. Un ladrón es una cosa diferente, ¿no? Si fuera una banda de ladrones, pues hasta te afilas un cuchillo y lo pones debajo de la almohada o te lo amarras en la mano, ¿no? Y les haces frente de alguna manera. Pero una partícula que no ves, que puede entrar a tu casa de cualquier lugar. Alguien pasa por tu casa tosiendo, regando el virus y se queda pegado a las manijas de las puertas. Aquí donde yo vivo ya están hablando de que pues tenemos que lavar el piso, ¿no? La calle. Porque la gente quiere estar en paz. Pero no van a estar en paz. Porque la única manera de estar en paz, la única forma de recibir un tranquilizante es tener conversación con papá. Ponerte en condición de hijo. Dios no va a permitir que te pase nada malo. Dios está invitando a la gente, como yo lo he hecho ahora así, muchos ministerios de diferentes líneas y doctrinas, pero todos con fundamento en Cristo, están invitando a la gente a que se vuelvan a Cristo, a que se vuelvan a mirarlo. Porque la única forma en la que tú vas a tener paz, que tú vas a dormir, que tú vas a descansar, es volviéndote hijo de Dios, estando consciente de que eres hijo de Él. Y papá es bueno. Nada mejor, pruébalo. Si no lo has hecho el día de hoy, pruébalo. Pruébalo. Desafíate a ti y desafía al Creador. ¿De qué forma? Dale tu vida. Dile, Cristo, te doy mi vida. Dile, Cristo, ahí está mi vida, te la entrego. Sé tú el que tome el control, porque yo no puedo. Estoy alterado, estoy nervioso, estoy con temor. Toma tú mi vida. Y confiésale tu temor. Dile, tengo miedo. Se vale. Papá está para eso. Vas a encontrar una paz que dice la palabra de Dios sobrepasa todo entendimiento. No importa, de veras, por favor, no estoy vendiéndote una religión y se lo he dicho a toda la gente. A mí no me gusta vender, para empezar. Yo soy técnico. No soy de los rudos. Pero si algo he encontrado, si algo he visto y he experimentado es la paz de Dios. Yo me acuesto y a dormir. Sí, con el calor, ¿para qué les platico? De repente aquí en la casa de ustedes se pone el clima bien calientito y no descanso tan fácil, ¿no? Pero no estoy en ansiosa inquietud. Dios me ha dado un espíritu por el cual yo puedo clamar, como dice aquí, Abba Padre. Abba es una palabra en arameo que es una expresión de cariño para papá. Es como si dijeras, papi, ¿no? Yo sé, habemos algunos que nuestra relación con papá no fue fácil, no fue sencilla. Y luego nos cuesta mucho trabajo entrar en una relación con el Padre Celestial. Yo lo sé. A ver, a mí no me la van a platicar. Que yo lo sufrí. Quiero mucho a mi padre biológico, pero la relación durante muchos años no fue fácil. Ahora ya de adultos es más sencillo. Además de que él tiene 90 años, entonces ya está más tranquilo. Antes era muy pata de perro, ¿no? Fue tremendo mi padre, ¿qué les digo? Entonces, cuando yo encuentro esta relación con Dios,
Relación, no religión. La religión te va a implicar, a ver, nada más para tratar de poner un poco más, porque creo que lo he repetido varias veces, es relación, no es religión. Vamos a dimensionar, ¿vale? ¿A qué me refiero yo cuando digo religión? Religión son todas aquellas acciones y actividades ritualistas, con base en rituales, pues, ritualísticas, si se puede decir, con base en rituales que tú haces para agradar a Dios. Me explico. La relación es la relación que tienes tú con tus cuates, con tus amigos, con tus amigas, con papá, con mamá, con tus hermanos. Esa es una relación. Ahí tú no tienes rituales. O si llegas tú con un sahumerio ahí, soltando incienso y agachándote y diciendo, salve papá, y no, ¿verdad? Tú llegas y, papá, ¿cómo estás? Le das un beso, qué sé yo, lo saludas y te sientas a platicar, ¿no? Claro, hay educación, eso es fundamental, ¿no? No llegas y le dices, ¿qué onda? ¿Qué traes? No, pues llegas y saludas, ¿no? Y hay cierta línea de respeto y trato, ¿no? Pero eso no es religión, ¿no? No hay rituales. Dios es papá. Hasta que no lo podamos comprender, hasta que no lo podamos entender, vamos a seguir con religión. Pero Dios no quiere religiones. Dios lo que quiere es relación. Él tiene a sus hijos sobre la tierra. Él ve nuestro sufrimiento y lo entiende a la perfección. Él sabe que tienes miedo. Él sabe que hay temor. Pero por eso dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción. No es el de esclavitud a las cosas que antes tenías, sino es el espíritu de adopción, mediante el cual tú clamas, Abba, Padre. Papi, Padre. Dice, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, y aquí es importante, el Espíritu viene con E mayúscula, es decir, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el propio Espíritu Santo el que te está diciendo a ti, eres hijo, ya fuiste adoptado. ¿Y de qué manera? Pues muy fácil. Resulta que dice en la Escritura que nadie puede llamar a Jesucristo su Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿No es maravilloso? Es así. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos herederos de Dios, es decir, hemos recibido su herencia, que es la vida eterna, que es el perdón de pecados, que es el tener su consejo a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, todas las promesas que nos ha hecho, hasta que no las lees. A ver, ¿saben por qué la Biblia está dividida en dos partes, no? Uno es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Por qué se llama Testamento? Porque es el documento de herencia. Si tú no lees el testamento, tú no sabes si tu papá te dejó algo o no. Si es que hubiera un testamento, porque hay papás que no hacen testamento. Yo ya hice el mío.
y mis hijas ya saben qué es lo que van a recibir. ¿Qué está prometido ahí que van a recibir? Si tú no lees la Biblia, si tú no te acercas a ese maravilloso libro, no sabes lo que tienes. Como hijo, ¿cuál es tu herencia? Acércate y lee. Mira hacia el consejo sabio que está puesto en la Biblia. Léelo, no te vas a hacer loco, no te va a entrar el demonio. La lectura es tan enriquecedora, es tan precioso ese libro. Porque ahí está, es tu testamento, ahí viene qué es lo que Dios te va a dar. Y somos coherederos con Cristo. ¿De qué somos coherederos? De la vida eterna, del mundo futuro, porque este mundo, dice la Biblia, que este mundo va a pasar. Pero la palabra de Dios no va a dejar de ser, no va a dejar de existir. Su palabra es eterna. Este mundo y las cosas que en él hay van a pasar, no te preocupes. Por eso es vano, es totalmente vano, desgastarse buscando nada más el beneficio en esta vida cuando lo que viene es lo que deberías de cuidar. Porque lo que viene es más importante, lo que viene es eterno. Esto es temporal. Esto se va a desgastar. La ciencia ya lo demostró. La física habla acerca de ¿qué? De la ley de la entropía. La entropía genera más entropía, es decir, más desorden va a haber. Se va a desgastar todo. El diablo está metido en eso. Y Dios dice, yo no tengo problema. Esto que está contaminado, esto que no funciona, tendrá que ser destruido. Pero si lees la Biblia te das cuenta de que viene un mundo nuevo, una vida nueva. Me atrevería a decir, un universo diferente. Dice que la creación va a pasar por fuego. Y los elementos ardiendo van a ser desechos, lo que significa que esto va a ser recreado, pero ya de manera eterna, como era el plan original. Es que tienes que leer la Biblia. Te podría yo hablar de muchas cosas, pero tienes que leer la Biblia, si no. En fin. Otra implicación que tiene el ser hijo. Dice, por tanto soy hermano de Jesucristo y estoy santificado también. Esto lo podemos ver si leemos en la epístola a los Hebreos, capítulo 2, versículos 10 y 11, que dicen, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. No, chicos. Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Y cuántos de nosotros cuando tenemos que decir, porque nos preguntan, ¿y tú crees? ¿Tú crees en Cristo? ¿Tú crees a poco crees en eso? Y nos da pena, bueno, no, bueno, es que yo, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. ¿Quién es aquel por cuya causa son todas las cosas? Jesucristo. Porque todo fue hecho por Él y para Él. Esa palabra, esa simple frase, de que todo fue hecho por Él y para Él, dio respuesta a una gran interrogante que yo tenía. Yo me preguntaba, ¿de qué se trata este juego de la vida? ¿Se trata de acumular trozos de metal y de papel? ¿Y el que tiene más de eso es el más chido? Pues entonces no importa si yo lo acumulo vendiendo drogas, alcohol, explotando a la gente, prostituyendo chicas o jóvenes, o vendiendo pornografía o vendiendo cosas buenas. O sea,
Ya no importa, lo que importa es tener mucho de ese dinero, ¿no? Ayer estaba escuchando a un consejero, consultor famoso, internacional, de origen mexicano, ¿no? Uno de sus videos decía que tenía no sé cuántos millones y que había ganado muchísimo, no sé qué, bla, bla. Y él estaba hablando con una persona en la ciudad de Guadalajara, me parece, y le decía, ¿y para qué quieres el dinero? ¿Para qué quieres tanto dinero? Dime algo concreto, le decía, dime algo concreto. Porque si no tienes algo concreto, tu cerebro no se va a pegar a eso y entonces pues no vas a tener la lana que quieres. O sea, perdón. Por eso estamos como estamos. Porque vamos detrás de pedazos de papel y de metales, ¿no? Yo lo entiendo. Hemos creado ese sistema. Ese sistema no es de Dios. Ese sistema lo creamos nosotros. Y se creó, se le dio un poder tremendo al dinero en el momento en el que, por alguna razón, a algunas gentes en Europa se les ocurrió que los judíos no podían sembrar, no podían fabricar, no podían producir nada. Porque en aquel momento, en la Edad Media, tú producías o sembrabas, intercambiabas, ¿no? Y ya había algún papel moneda o alguna moneda más bien en aquel momento y hacías intercambio también con monedas. Pero como querían deshacerse de los judíos se les fue, a los judíos les fue prohibido que se metieran en actividades económicas o en actividades productivas, más que económicas, ¿no? En actividades productivas. Y dijeron los judíos, ¿qué vamos a hacer? Y lo único que les quedó a los judíos fue retomar una antigua profesión que ellos mismos odiaban. Ser cambista. Ellos sabían, porque cuando los judíos de diferentes naciones subían, dicen, a Jerusalén a adorar, es decir, había judíos griegos, judíos romanos, judíos de no sé cuántas regiones de Europa, iban a adorar al templo, viajaban allá con sus monedas. Llegando al templo tenían que cambiarlas por monedas de la nación para poder ofrendar, entregar sus ofrendas ahí. Entonces surgió una ocupación que eran los cambistas, de hecho desde Jesucristo, ¿no? Ahí Jesucristo dice que volteó las mesas de los cambistas, porque aquello ya se había vuelto un negocio. Bueno, resulta que con esto de los cambistas surge después ya lo que se le llamaba, o que actualmente se le llama el banco. Antes decían, oye, ¿y a qué se dedica Abraham? Abraham tiene un banco. Hoy día hablamos de un banco, es una institución y todo, pero en aquel momento un banco era justamente eso, era un banco. Se sentaba el tipo en un banquito con una caja enfrente donde tenía las monedas y hacía el cambio de monedas. Algunos usaron esos bancos para cobrar los impuestos, como el apóstol Mateo, ¿no? Que fue llamado por Jesús para que él fuera parte de sus discípulos. Y ahí viene la palabra banco, de que tenías un banco y te sentabas ahí a cambiar monedas. Y eso es así. A partir de ahí, los judíos descubren que la moneda también es una mercancía. Y ellos no la están creando, ellos la están usando para generar más dinero. Y ahí viene la tasa de interés y toda esta serie que ahora ya es todo un concepto financiero a nivel mundial, pero originalmente viene de los judíos. Por eso algunos tipos como el loco Adolfo Hitler odiaba a los judíos, ¿no? Los culpaba de la condición del mundo. Pero no es así. La condición del mundo es otra, y es porque somos pecadores. Nos gustan las cosas pecaminosas. Pero es bien interesante esto, que a partir de ese concepto se genera una adoración tal por el dinero,
Y hoy día lo estamos viendo. Los ricos mueren y el dinero les sirvió de algo. ¿Tú qué crees? Ahí está el presidente del Banco Santander, tan famosa frase que se publicó en todos los medios, su hija diciendo, mi papá murió ansiando tener algo que es gratis, aire para respirar. El dinero se quedó en casa. Y ella decía, somos millonarios, somos una familia millonaria, pero en esta ocasión el dinero se quedó en casa. Qué triste, ¿no? ¿A qué te vas a enfocar tú? Entiendo perfectamente, todos tenemos que generar un ingreso, todos, porque el sistema que hemos construido está sentado con esas bases, pero eso no puede ser el foco principal de tu vida, porque tu herencia no está aquí, en esta tierra, tu herencia está en algo que viene, y créeme que va a venir. No hay profecía que no se haya cumplido en la Biblia. Profecía que está en la Biblia, profecía que se ha cumplido. Si tú vas al Evangelio de Mateo, te vas a encontrar por ahí, creo que es capítulo 24, donde dice, Jesús habla del futuro y dice, y van a oír, interesante la expresión, van a oír de guerras y de rumores de guerras. Habrá terremotos en todos lados. Se levantará reino contra reino, nación contra nación, algo así dice. Y habrá pestes. Bien interesante. Por eso es necesario leer la Biblia. Muchos, ay, la señora esta que dio una profecía y ya se cumplió, mira, que no iba a haber abrazos. A mí no me preocupa si va a haber abrazos o si no va a haber abrazos, y si la señora, Dios le reveló, si fue el diablo, eso es lo que menos me importa. Ya Jesucristo me había advertido que iban a venir estos tiempos difíciles. Hoy día, ¿sabes cuántas guerras hay en el mundo? Hay varias. Y están activas. Nadie ya quiere hablar de ellas porque no son noticia. Pero hay guerras. Y hay rumores de guerras. Ahí a Estados Unidos mandando sus barcos cerca de Venezuela, ¿no? Y, uy, tal vez va a haber guerra. Pero no dice que los vamos a ver, dice que los vamos a oír. Y es bien interesante porque eso me habla de que los sistemas de comunicación, que en aquel entonces, imagínate, para que se enteraran que había una guerra en tal parte, pasaba un tiempo enorme. Pero hoy día, en la radio, en la televisión, en internet, en las noticias del teléfono, en fin, por todos lados te llega información. Estos son los tiempos en donde tenemos tal cantidad de información, de comunicación. Es bien fácil, todo el mundo está esperando a que llegue el asteroide que va a pegarle a la Tierra, ¿no? Que tiene el tamaño de una casa, dicen. ¿Te das cuenta? O sea, no hay profecía que la Biblia haya indicado que no se haya cumplido o que no se vaya a cumplir. Luego entonces, es bien importante que la leas para que sepas qué es tu herencia. ¿Qué es tu herencia? Porque al final, todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Para mí esa frase ya fue la solución, les decía yo. Me dije yo, ahora entiendo, esto fue hecho porque yo no sabía para qué era este rollo de la vida. Decía, ¿y esto de qué se trata? Pues la vida, obviamente, se trata de qué, de estar con Él. Esto fue hecho por Él, para Él. Y quiere tener comunión conmigo, es decir, quiere tener comunicación y una unión común, una relación. Soy heredero en el momento en el que me hago hijo de Dios,
Pero como dice aquí, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, es decir, convenía a Jesucristo y por quien todas las cosas subsisten. Además, Él hace que todo subsista, el universo se sostiene por Él. Dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Jesucristo tuvo que entrar en aflicción, en sufrimiento. No queremos sufrir, no nos gusta, pero Jesucristo nos dio ejemplo. Él tuvo que sufrir. ¿Para qué? Para que Él fuese perfeccionado, porque nos iba a llevar a la gloria con el Padre, a través de una relación. Dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno, es decir, de Dios, dice, son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesucristo, Dios, no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque Jesucristo, hombre, fue perfeccionado para bendición nuestra, para llevarnos a la gloria con Dios. ¡Wow! Podría seguir hablando horas, pero hasta aquí llegamos, ¿vale? Les doy muchas gracias. Aquellos que nos quieran acompañar a eso de las 11 de la mañana, vamos a tratar de dar una palabra de ánimo a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, a la gente que está trabajando ahí en el sistema de salud. Aquí también a través de estos medios, ¿vale? Porque tenemos que fortalecer las manos que están cansadas.